Vélez, quien es economista y coordinador municipal de Primera Justicia. Muy buenas tardes, Miguel, bienvenido a La Verdad en Radio por Rumera Negro 89.5 FM, tu casa. Sí, muchísimas gracias por esta nueva invitación, como siempre estamos a la orden. Un Miguel, saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por venir, de verdad, Miguel. Cuéntanos un poco, vamos a entrar en materia tanto política como económica, porque esas son tus dos áreas de trabajo y donde te has desempeñado muy bien. Y hoy están aquí desplegados una cantidad de ministros, una cantidad de viceministros. Mañana se espera la visita del presidente Nicolás Maduro en esto que ha denominado gobierno de calle, que inició desde el 14 de abril, que fue electo presidente de la República. ¿Cómo has venido viendo tú este proceso? ¿Qué piensas de este gobierno de calle, de la efectividad y eficiencia con que se ha venido trabajando? Bueno, el presidente de la República, el señor Maduro, cuando está en Venezuela, está de visita en Venezuela, hace este tipo de manifestaciones que nosotros creemos que son más un saludo a la bandera, un tema de propaganda política, de posicionamiento de su nombre, que la efectividad con que se puedan resolver algunos problemas. Nosotros vemos con muchísima preocupación problemas puntuales que están sucediendo en el país en general, en Maturín. Bueno, el problema, por supuesto, del desabastecimiento, el tema de la inseguridad, que está pendiente todavía allí, todo lo que ha sucedido, pero puntualmente en el caso de Monagas y de Maturín, nosotros vemos la inmensa desasistencia que hay en áreas puntuales, como por ejemplo la vialidad del Estado, que está muy deteriorada, tanto la vialidad interna de la ciudad de Maturín como la vialidad regional. Nosotros vemos cómo ha venido eso deteriorándose en los últimos tiempos. Por supuesto, creo que allí hay una desatención del gobierno, que es necesario, o nuestras carreteras en Monagas se han convertido en verdaderas guillotinas. Bueno, y el otro tema, por supuesto, que nos preocupa muchísimo, que tiene que ser abordado como una política de Estado, es el problema del empleo. El empleo, y sobre todo en áreas y en regiones como Monagas, que nosotros tenemos la característica de que, si bien es cierto, somos una zona petrolera, también somos una zona agrícola y pecuaria, que ahí hay un inmenso potencial que yo creo que nosotros podemos explotar, que genere empleo, que genere riqueza, que genere bienestar para nuestra gente en el Estado. Ahora que estás hablando de empleo, el ministro Ricardo Menéndez de las Industrias estará en la planta de plástico en la mañana en el Furrial. ¿Esta planta ya está productiva? ¿Cómo tú ves la producción nacional? Fíjate, lo que tengo entendido de allí, de los propios habitantes del Furrial, que eso es una maqueta, eso es un galpón que hicieron muy bonito allí, pero que hasta ahí llegó. No hemos visto que ahí haya salido el primer container o la paleta, llamándolo en términos comerciales, de plástico, de bolsas de plástico en el Estado. O sea, ¿cómo evalúas en definitiva la producción nacional de bienes y servicios en el Estado Monagas? Fíjate, nosotros, te lo hablábamos del Estado, te lo dije hace, somos un Estado agrícola y pecuario, tenemos inmensos potenciales en esa área, y nosotros ahorita estamos haciendo, por decirlo en un término que quizás todos podamos entender, estamos importando, por supuesto, desde Venezuela y desde el mundo entero, productos agrícolas en nuestros mercados. Vaya y pregunte si son productos del Estado o son productos de Barquisimeto o productos que a través de nuestras redes de distribución que existen en el Estado, las redes públicas, las redes del Estado, se distribuyen esto que está, digamos, esta entre comillas, producto de la cesta básica, que no son producidos hoy en el Estado Monagas. Allí eso se concatena con el otro tema. Vaya usted y haga una revisión, así siempre digo yo, en lo que era la zona industrial de Maturín, y verá la inmensa cantidad de galpones moribundos o galpones cerrados de empresas abandonadas allí, que son literalmente un cementerio de empresas. O sea, eso lo que refleja es nuestra falta, o la falta de intención que ha tenido el gobierno con esa política malsana de persecución a la empresa privada, que muchos de ellos han tenido que cerrar, irse a otros países allí a producir esos bienes y servicios. Por supuesto, nosotros no queremos, y ahí lo asumimos con la responsabilidad, nosotros no podemos jugar al fracaso del gobierno ni a ningún gobierno, porque al final de cuentas lo que nosotros estamos
allí tratando del bienestar, del empleo, del pan de cada día de muchas familias. Ojalá que con este gobierno de calle, más allá de ese saludo a la bandera, como estábamos hablando, pudiésemos ver efectivamente que hay un incentivo a la producción nacional, que haya seguridad jurídica para nuestros empleadores, para los productores de estos bienes y estos servicios. También está aquí el ministro de Alimentación, y uno de los casos que el INDEPAVI ha estado viniendo trabajando es en el proceso de la usura y la especulación con la venta de los productos regulados, y hablan de que quieren eliminar las famosas mesitas, y el caso del desabastecimiento que pica y se extiende. ¿Cómo puedes evaluar eso? ¿Qué opinión te merece? Fíjate, en el caso de las mesitas, a mí me llama muchísimo la atención. Yo soy usuario, yo también voy para el mercado, yo también tengo hijos pequeños, tengo que comprarle leche y este tipo de cosas. Consumo mantequilla. No, lo consigo, consumimos por supuesto todo papel higiénico, todos esos productos, pero somos parte de Venezuela. Fíjate tú, a mí me llama muchísimo la atención que tú en ocasiones vas a las propias redes de distribución de alimentos y no consigues, por ejemplo, harina pan. La harina pan como nosotros la llamamos, no la harina pan, la marca, la harina sino de maíz precocido. La harina de maíz precocido. Pero me llama muchísimo la atención que en muchas mesitas, como la llaman, que están al frente, por cierto, de esos mismos locales del gobierno, tú encuentras la harina de precocido y consigues leche de la marca que vende el gobierno, de las marcas que distribuye el gobierno. Ahora, la gran pregunta es que yo me hago, ¿cómo llegan esos productos a las mesitas si no es que los sacan los propios funcionarios que trabajan en esas cadenas de distribución? Entonces ahí hay un tema de corrupción, ahí hay un tema que evaluar, ahí el ministro de Agricultura y de Comercio que están aquí tienen que puntualizar, y de Alimentación, tienen que puntualizar eso, porque ¿cómo es posible que haya largas colas para conseguir esos productos, pero que en las mesitas del frente tú los consigues? Pero o sea, el gobierno está combatiendo la corrupción. ¿Quién los saca? Es la gran pregunta que yo me hago y que le hago a los señores ministros. Entonces hay que supervisar a la gente que trabaja allí, hay que evaluar esas cadenas informales de distribución de alimentos que sacan los productos regulados de las cadenas de distribución del Estado y se la venden a los comerciantes informales. Allí está. No es el problema, no es el que está en la mesita vendiendo los productos, porque al final de cuentas ese es un venezolano que está desempleado y que está buscando hacerse de una platica para mantener a su familia. El problema está en los que están al frente de esos organismos que distribuyen de manera malsana esos alimentos. ¿Sabes que también los establecimientos ya privados de alimentación, recientemente hubo un decomiso y una venta fiscalizada de carne en un negocio aquí, sí, donde ellos reciben la carne regulada, sin embargo la estaban vendiendo con sobreprecio? Entonces eso se ve a todos los niveles, tanto medianos, pequeños como grandes. Ahora, ¿cómo, la pregunta que yo te hago, ¿cómo llegó esa carne allí? Esa es la pregunta, ¿dónde están las guías? Ahí está el tema de la supervisión. No, es que el gobierno le vende a ese supermercado, pero el supermercado viene y lo vende a otro. Exacto, pero es lo que te digo, ¿dónde está la supervisión del gobierno? En el sentido de que si yo sé que te estoy vendiendo a ti, bueno, y tiene que haber un compromiso fehaciente, serio, real, de que eso se esté vendiendo a los precios que establece el propio gobierno. Y eso pasa también porque muchas industrias consiguen dólar preferencial y resulta que venden con dólar negro. Entonces fíjate, como economista, ¿qué opinión te merece el nuevo sistema de alimentación de divisas ahora que tocamos el tema de los dólares? Y el SICAD es algo que está en boca de todo el mundo. Sí, fíjate, el SICAD, que es el sustituto del anterior SIGME. ¿Okay? El problema del SIGME es que era un mecanismo que en principio endeudaba, porque lo que tú comprabas era un bono y se lo vendías a la banca y la banca te daba dólares depositados en una cuenta de dólares en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Ese era el mecanismo de venta y compra de los dólares a través del SIGME. En el caso del SIGME también existía el otro inconveniente, que al igual que ahora va a suceder con el SICAC, la asignación de dólares era discrecional por parte de la autoridad monetaria. Es decir, hay algunos que tenían dólares, hay otros no tenían dólares. ¿Okay? No había un mecanismo, digamos, muy claro de asignación del tema de las divisas. En el caso de Exicac,
aparentemente va a estar, y digo aparentemente porque no ha empezado a funcionar, sino, digamos, la primera licitación que se hizo fue una licitación, digamos, muy escueta, tuvo muchos problemas, mucha gente que se está quejando que no le han liquidado, muchas empresas que no le han liquidado los dólares de la primera. Esta aparentemente se mejoró el proceso, pero en todo caso también hay un alto grado de discrecionalidad en la asignación, sobre todo al cupo para las empresas, que es la gran preocupación. ¿Por qué? Porque son estas empresas las que traen estos productos para la distribución y el consumo masivo de ellos. Eso significa, y el tercer elemento con el tema del SICAP, eso significa una devaluación. ¿Por qué significa una devaluación? Porque eso es una licitación que se está haciendo. El gobierno puso, en este primer caso, 200 millones de dólares en el mercado para que tanto empresas como ciudadanos comunes, personas naturales, pudieran acceder a una cantidad de divisas. ¿Okay? Eso allí, como es una licitación, ¿quiénes van a ganar esa licitación? Los que presenten mejores cotizaciones, mejores posturas de dólares, como se dice en el tema desde el punto de vista estrictamente económico, es decir, los que presenten una mejor oferta. Eso está allí, yo no te lo voy a decir porque eso no lo podemos decir según la ley del ilícito cambiario, que por cierto, me parece un absurdo que el gobierno esté promoviendo un tipo de cambio paralelo a través del SICAC, pero nosotros no podamos decir, por la ley del ilícito cambiario, cuánto es el precio de esa cotización de los dólares. ¿Okay? No lo podemos decir, pues la ley te lo prohíbe. Nosotros tenemos que hablar del 630, pero ese tipo de cambio que va a salir ahí del SICAP, producto de esta primera licitación, es mayor, muchísimo mayor, más o menos en 200% de lo que es el tipo de cambio oficializado. Entonces, ahí tenemos el inconveniente real. Primero, lo que significa la discrecionalidad del gobierno para la asignación de los dólares. Segundo, lo que significa una devaluación. Y lo tercero, las propias contradicciones en el estamento jurídico legal que rige el gobierno. Entonces, eso tenemos que hacerlo a través de la sugerencia, lo que le pedimos al gobierno, que lo haga de manera transparente. Lo primero que hay que hacer es modificar la ley de ilícito cambiario, porque nosotros aquí hoy, en Venezuela, al menos vamos a tener 4 tipos de cambio. Vamos a tener el tipo de cambio oficial, vamos a tener el tipo de cambio del SICAC para personas naturales, el SICAC para personas jurídicas y el tipo de cambio paralelo, el llamado dólar negro. Entonces eso es una merienda allí, toda enredada, que no va a permitir el objetivo final que perseguiría cualquier gobierno, que es bajar el precio del dólar y, en segundo lugar, supervisar, por decirlo de alguna manera, controlar el espacio de los precios. Porque como sabe el gobierno hoy, quizás lo puede saber en la aduana. Por eso yo le preguntaba dónde están las guías de importación, a quién se le otorgaron dólares para traer carne, a quién se le otorgó dólares para cualquier bien y servicio. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde llega eso? ¿Quién lo distribuye y a qué precio lo vamos a vender? Hoy no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque eso llega al puerto, lo distribuyen a través tanto de las cadenas de comercialización del gobierno como a través de las cadenas de comercialización privada, y el usuario final no está recibiendo precios a 6.30 al precio del SICAC, pero sí al precio del mercado paralelo, que todo el mundo lo sabe, pero no lo podemos decir aquí en la radio. Estamos conversando con Miguel Vélez, economista y coordinador municipal de Primero Justicia aquí en Monagas. Pueden enviar sus sugerencias, comentarios, opiniones a nuestro Twitter, @laverdadmo. También pueden mandar mensajes de texto al 0426-692-2000 y nuestros teléfonos de contacto para preguntas a Miguel Vélez es el 642-1895 y 642-4895. Miguel, hemos hablado mucho de la parte económica y no nos hemos metido en la parte política, que también es un de interés, sobre todo ahora que hoy se está discutiendo a nivel nacional la maqueta que se presentaron y se va a evaluar. ¿Cómo va ese proceso? Mira, es un proceso que va de idas y de venidas, de acuerdos y desacuerdos, pero en todo caso yo creo que ya hay en gran parte humo blanco. Allí, en el caso de Monagas, habían unos toques, unos ajustes que hacer. Tengo entendido que eso ya está aprobado. No tengo el detalle, digamos, de cómo quedó el total de la conformación. Te puedo hablar por Primero Justicia
regional, por Primero ¿Cuántos Justicia. aspirantes podrían estar en Primero Justicia en las maquetas allí? Nosotros tenemos representación en todos los municipios del estado Monagas, en puestos principales y en puestos suplentes. Más o menos eso quedaría como un principal y un suplente en cada municipio. O sea, pudiésemos tener alrededor de unos 25 26 candidatos entre principales y suplentes. En el caso de Maturín, nosotros llevamos un puesto principal en el circuito 2 de San Simón, Los Godos y Boquerón, y un suplente, un candidato suplente en ese mismo circuito. Ya nosotros escogimos nuestros candidatos, solo faltan algunos muy puntuales. ¿Tú estás por ahí en la lista? No estoy en la lista, yo te lo he dicho que te lo he dicho la vez yo pasada. Insisto en que tú debes estar por ahí. Que había una propuesta, por supuesto, los coordinadores municipales. En el caso del partido teníamos, en el caso de Primero Justicia, hablando de Primero Justicia, no puedo hablar por la demás organización, teníamos las primeras opciones. Yo, en el caso de Maturín, me desprendí de, digamos, ese prerrogativa, ese privilegio, y lo sometimos a consideración de nuestros equipos municipales y parroquiales en Maturín, y salió electo para esa posición nuestro queridísimo compañero Catalino García de la parroquia Los Godos, que es miembro del equipo municipal en la posición de justicia en la calle, responsable de justicia obrera. Justicia obrera. Sí, un dirigente vecinal con extraordinaria de paz. Sí, de extraordinarias condiciones. Por cierto, nos acompaña aquí en este programa. Nos gustaría muchísimo que le diéramos una palonita a nuestro amigo ¿Cómo no? Moisés Guerra. Va a encabezar la lista de concejales en el municipio de Bolívar, nuestro dirigente principal en ese municipio. Vamos a darle la bienvenida. Joven de grandes potencialidades. Vamos a darle la bienvenida. Por supuesto a todos nuestros candidatos. Hay algunos allí todavía que no están definidos en lo interno, producto pues de las propias conversaciones que hay entre la organización. Yo le decía al coordinador regional del partido, bueno, bienvenido, porque tenemos ahora un partido. Antes Primero Justicia, decía ayer Moisés en la reunión, que éramos poquitos. Ahora tenemos un partido, por supuesto, las aspiraciones, y eso es muy bueno, porque implica el trabajo de la gente, tiene que también ser valorado. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Moisés Guerra, quien es el coordinador de Primera Justicia en el municipio de Bolívar. Vamos a darle aunque sea unos minutos para que se identifique y se conecte con este nuevo rol que te ha tocado desempeñar y de ser electo concejal. ¿Qué harías? Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Estamos en esta lucha, pues. Ya es, como lo dijo nuestro compañero Beli, hemos hecho un trabajo muy importante en el municipio de Bolívar. Ya para los que me conocen, yo fui también candidato en las primarias, quedé en segundo lugar, pero eso hemos mantenido una lucha activa en las calles y en todos los sectores de Caribe. Y en el caso de llegar a ser concejal, ya nuestras propuestas están marcadas siempre de mano a las comunidades. Ya estamos conformando mucho más aún en los sectores lo que es empezar a fortalecer lo que es la clase obrera o la lucha entre los sectores más desposeídos que tiene Caribe. Ok, Moisés, vas a fortalecer la lucha de la clase obrera. Esa va a ser tu meta y tu visión allí en ese programa de gobierno que puedes emprender siendo concejal del municipio de Bolívar por Primero Justicia. Bueno, muchísimas gracias. Mándale un saludo a todos esos oyentes y lectores de La Verdad de Monagas y futuros votantes por ti. Bueno, a todo el pueblo de Monagas y especialmente al pueblo de Caripito, aquí seguimos dándole la mano, llevándoles esperanza de unidad, porque nos mantenemos dentro de la unidad. Y el llamado es a todo el pueblo de Caripito y a todo el pueblo de Monagas a que no abandonemos la unidad. La unidad será la victoria de todo el pueblo de Monagas. Bueno, muchísimas gracias, Moisés. Vamos a seguirle dando el espacio a Miguel porque llegaron unos mensajes de texto allí con preguntas para él. Y una vez que tengan definidas las maquetas, que todavía no lo han definido, nosotros vamos a hacer una agenda de La Verdad en Radio para tratar de entrevistar de aquí al 8 de diciembre, Dios mediante, a todos esos aspirantes ya candidatos a concejales, candidatos a las alcaldías, claro, tanto del gobierno como de la oposición, porque aquí nosotros somos equilibrio en La Verdad de Monagas. Mira, necesitaba que me contestaras una pregunta que llegó a nuestro mensaje de texto 0416-692-2000
Y para las llamadas en mi radio tenemos el 642-1895 y 642-4895. Miguel, ¿qué piensas de lo del antejuicio de mérito de Richard Mato, que es de Primera Justicia? Sí, se nos había pasado en Sí. la agenda. Mira, eso es una demostración más de que la justicia en Venezuela está arrodillada, de que la justicia en Venezuela responde a los intereses no del Palacio de Justicia ni de la Constitución, sino del Palacio de Miraflores. Ahí hay una persecución permanente, constante, contra todos aquellos, no solo que llevan la voz disidente contra el gobierno, sino contra aquellos que llevan un pedacito de esperanza a las comunidades más necesitadas. Nuestro compañero Richard Mato, a quien nos unimos en su lucha, le damos nuestra más sincera solidaridad. Ha sido un luchador social que le ha llevado justamente eso, solución a los problemas de un espacio donde, por cierto, donde el gobierno hace eco de que nació la revolución allí en el estado de Aragua, pero hay importantes problemas sociales de desnutrición, de vivienda, de desasistencia en el tema de la propiedad, es decir, de la miseria en la que viven grandes capas de la población en el estado de Aragua, y el gobierno no le perdona a Richard eso que está haciendo. Es que no es que lo hizo, sino que lo está haciendo, y nosotros estamos seguros que lo va a seguir haciendo, es llevarle un rayito de luz de esperanza. Por eso nosotros en nuestro hashtag del Twitter tenemos que Mardo somos todos, y no es todo solo los de Primera Justicia, sino porque esa lucha toca a todos esos dirigentes sociales que están dispersados en todo el país, en cada uno de sus rincones, que no están hoy con el gobierno nacional, y a muchos, por cierto, que estuvieron en algún momento con los que nos han gobernado durante los últimos 14 años, que decepcionados de esas políticas y de esa forma de hacer política de los que están en el gobierno, hoy están aquí y tienen un espacio de lucha. Allí está pues eso que le está pasando a Richard, y que muy probablemente le va a pasar a muchísimos otros, que es lo que nosotros queremos enfrentar. Nosotros le decimos que nosotros no nos vamos a detener con nuestras denuncias, nosotros no nos vamos a detener con nuestras acciones de calle, nosotros vamos a seguir constantes con lo que es nuestro planteamiento de fe y de esperanza y de transformación para Venezuela. Miguel, y ya para finalizar nuestro programa, porque son las 12:56 y la verdad en radio llega hasta la 1 de la tarde, y a veces no tenemos suficiente tiempo para todas las preguntas que le llegan a través del Twitter, a través de los mensajes de texto a nuestros entrevistados. También tienes una actividad este sábado en el Colegio Nacional de Periodistas, donde te hacen vinculado con este gremio y has estado apoyando a toda esta gente. Háblanos un poco de esta actividad que tienes el sábado, este taller para periodistas de la fuente de economía y también otras fuentes, porque los periodistas no son básicamente especialistas en una fuente, sino que pueden ser desempeñarse en diferentes fuentes laborales. Sí, bueno, fíjate, habíamos estado tratando con el colegio, era un proyecto que estaba allí no concretado, bueno, ahora se está concretando la primera parte de un curso taller de periodismo económico. Yo no soy especialista en el tema periodístico, pero sí en el tema económico. Pero bueno, tengo vinculaciones porque siempre nos están convocando de todos los medios para que hablemos de este tema. Y bueno, la idea es que las fuentes, las redacciones de cada uno de los medios impresos, los escritos, los televisivos, los muchachos de las universidades que están aquí estudiando comunicación social tengan la posibilidad de abrir un poco el espacio de sus ideas, porque a veces muchos nos dicen, y nosotros hacemos el esfuerzo. Yo que soy profesor de la universidad, profesor universitario, a veces a los mismos muchachos les cuesta entender algunas cosas, y los periodistas que tienen raíces más humanísticas, quizás a veces les cuesta un poco poner en tierra o en un lenguaje que podamos entender todos los ciudadanos estas cosas. Entonces la idea es que ahí con ideas muy sencillas, muy gráficas, dando una primera idea, porque fíjate que a veces hablan de las cifras macroeconómicas, de por qué los resultados de la política económica, pero no sabemos el sustento de eso. O sea, no lo sabemos
no los periodistas, Porque no somos economistas. no lo sabemos ninguno de nosotros, y hasta a veces Claro. nosotros los economistas, los que tenemos formación económica, nos confundimos cuando vemos algunas cosas, algunas cifras. Entonces la idea es que Claro, ahí orientarnos. en el primer módulo del taller hablemos pues de lo que son los principios básicos de economía, para luego abordar el tema de las grandes magnitudes económicas, el tema de la inflación, el desempleo, de la política económica, Claro. de los pros y los contras, de lo que puede ser el resultado de la política económica, de interpretar un poco de las cifras más allá de la economía, sino cómo se traduce eso en lo social también, cuál es el impacto, porque por ejemplo nosotros los economistas, y es un tema bien importante que siempre nos preguntan los comunicadores sociales, bueno, porque hay contradicciones entre nosotros los economistas, Porque diferentes visiones porque hay de un mismo punto, ¿no? porque hay diferentes visiones de un mismo punto, y por supuesto allí, digamos, haremos el intento de aclarar un poco estas ideas para facilitar ese proceso, digamos, no de entendimiento de los periodistas, sino de que a través de la comunicación ustedes puedan, digamos, expresar mejor las ideas Claro. hacia Llegar a mucha gente. a mucha más gente, y eso es el objetivo. Hay muchísimo material, estamos haciendo un esfuerzo por sintetizar eso. Ya habíamos hecho esto de economía para no economistas en algunos estados, en el estado de Nueva Esparta, tuvimos el estado Bolívar hace algún tiempo, lo teníamos un poco abandonado esto, pero bueno, la crisis económica también nos ha llevado, y esos sueldos extraordinarios que tenemos los profesores universitarios nos han llevado a buscar nuevas Colegio Nacional de nuevas Periodistas te va a ir fuentes. muy bien, seguro No, que sí. fíjate, no, lo estamos haciendo. Yo entrevisté a Jorge recientemente y el colegio se está cayendo a pedazos, más bien hay gente que no está colegiada, yo formo parte de la directiva, yo celebro estas iniciativas porque nosotros lo necesitamos, y en todas las áreas, no solamente en la económica. También debería de haber un taller para el área de suceso, un taller Claro. para la parte de salud y para la parte de educación, Sí, para la parte de- vincularnos con claro. todos esos temas. Es muy No, fíjate, en importante. el caso de nosotros lo estamos haciendo con la mayor voluntad, digamos, es un obsequio para ustedes los periodistas, que de verdad Seguro nos que sí, yo sé que sí. nos están dando tanto espacio. Pero fíjate, más allá de eso, yo me consigo gente en la calle, mira, impresionante, la gente pregunta cosas, y pregunta, entonces, o sea, no es que me molesta, sino que al contrario quisiera Te das cuenta que de la todo el ignorancia que hay en mundo esa área. pueda entender cosas Ujú. que Son suceden, básicas. cosas que suceden en la economía del país, que la gente las ve naturales, pero no son naturales. Están pasando cosas que son todo lo contrario de lo que debería ser una economía normal. Bueno, pero las amas de casa también manejan mucho lo que es la economía, Sí, porque sí. cuando van al supermercado, ellas saben lo que les cuesta comprar todo eso, y a la semana siguiente lo que tienen para pagar que no les da para solventar esa Yo situación. siempre digo esto, y creo que el te lo ama de dije, casa es una gran... te lo dije el otro día en el tiene que ser programa. palomas. No, mira, las mejores economistas del mundo son las amas de casa venezolanas. Para estirar el dinero, Sí, para mira, comprar yo todo. estoy convencido de eso, porque es la economía práctica. De hecho, economía lo que significa es la administración del hogar. En Claro. griego significa literalmente administración del hogar. Entonces, bueno, muchísimas gracias. De verdad que yo celebro esta iniciativa del colegio, y le invito a todos los periodistas, incluso a los estudiantes de comunicación social, que se vinculen con este taller. Además tiene unos costos sumamente económicos, que todos lo pueden hacer, es muy accesible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos allí y día a día tenemos que prepararnos e informarnos más. Nosotros nos graduamos de comunicador social, pero entrevistamos al abogado, al economista, al médico, entrevistamos a muchos profesionales en los cuales nosotros no estamos allí metidos directamente con los términos y con la formación pues que tiene cada profesional. Entonces, esa habilidad para nosotros entrevistar tenemos que complementarla con la formación, No, y con los con conceptos información, con los básicos, conceptos con la información, y que cada quien tiene que hacer de manera particular, porque eso no te lo va a dar el colegio, no te lo va a dar la escuela, no te lo va a dar la universidad, te lo va a dar tu formación y tu experiencia y tus ganas de hacerlo mejor cada día. Y entonces nosotros aquí desde La Verdad en Radio, tratando de hacerlo mejor todavía, tenemos que terminar nuestro programa por el día de hoy, y son las 12, la 1 y 2 minutos, ya estamos pasados de tiempo. Y muchísimas gracias, Miguel, por venir a nosotros, y estamos pendientes para cuando ya definan las maquetas para poder ¿Cómo no? tener la entrevista necesaria. Así que muchísimas gracias, Gracias a un buen ustedes. provecho y muy buenas tardes.